Ese es el sexto taller, entonces pues al principio yo hago como un resumen muy rápido de lo que hemos visto en los anteriores talleres, pero pues como los dos son nuevos y no hay nadie antiguo, pues aprovechamos y pues explico un poquito más los temas iniciales. ¿Listo? Bueno, entonces los arquetipos que ya hemos visto son el inocente, el huérfano, el buscador, el guerrero y el destructor, y hoy seguimos con el creador. Estos talleres están basados en dos personas. Una es Carol Pearson, que trabaja digamos, un enfoque que es como hablando sobre la evolución, ¿sí? Entonces, este orden que estamos viendo es como el orden que ella maneja, que habla como de una evolución del ser humano. Y el otro es el de, sí, ya no me acuerdo el apellido, ya les digo cómo se llama ella. Graciela se llama, Graciela Aldana, ya me acuerdo. Graciela Aldana, entonces ella, pues a diferencia de Carol Pearson, no lo habla de una forma evolutiva, sino ella habla es como la relación que existe entre ciertos arquetipos y cómo entre ellos se colaboran para que, por ejemplo, hayan personas que desarrollan más el tema del poder, o sea, son las personas que les gusta mandar, que les gusta gobernar, o por ejemplo otras personas que se van más como por, ella lo llama como caminos, entonces llama el camino del amor, entonces de las personas que son más amorosas, que intentan siempre dar, como ayudar a las personas, y las personas que se van como por la parte más intelectual, entonces cómo evolucionan a través de estos temas. ¿Listo? Entonces, digamos que aquí este taller está combinado entre esas dos formas de manejar los arquetipos. Los arquetipos son los que inicialmente manejó Jung, pero pues están enfocados es como a las teorías de ellas dos. Bueno, empecemos por el inconsciente. El inconsciente son impulsos ocultos de la conciencia. Entonces son cosas que existen en nuestra mente, pero que nosotros no sabemos que existen, ¿sí? Aquí, digamos, por ejemplo, en el dibujo es como lo que les hacen dibujar a los niños a veces. Entonces, si ustedes se fijan, hay unas figuras que tienen adentro como una lunita, otras que tienen un cuadrado, otras que tienen un círculo, y los niños van coloreando y a medida que le van dando color a esas figuras de acuerdo al ejercicio, entonces aparece una figura, digamos, ya no es ese montón de rayas y círculos y cosas sin sentido, sino que, por ejemplo, no sé, aparece un perro cuando ellos ya colorean con algo específico estas figuritas, ¿sí? O, por ejemplo, cuando vemos esos dibujos que le hacían a uno de pequeño, que eran como números, y uno va haciendo la rayita, uniendo los números en un orden específico, y aparece un dibujo. Entonces, el inconsciente es como tener este dibujo sin colores, ¿sí? O sin haber hecho las rayitas siguiendo la numeración. Es algo que tenemos adentro, pero como no le hemos dado esa luz o no hemos podido acceder a esa información, pues es algo que permanece allá, pero que no sabemos que existe. Esa es como digamos, la forma más gráfica de poderlo identificar. No sé si les quedó claro o tienen alguna pregunta. Bueno, seguimos con el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo es heredado y común a los miembros de una especie. Entonces, el inconsciente está relacionado con las cosas que tenemos en nuestra cabeza, digamos, en nuestra experiencia personal, mientras que el inconsciente colectivo son cosas que vamos heredando, puede ser de nuestra familia, de nuestra cultura, de nuestra raza. Entonces, por ejemplo, si pensamos en los judíos, en los judíos en su inconsciente colectivo deben tener algo relacionado, por ejemplo, con la persecución de la Segunda Guerra Mundial, mientras que de pronto los que no somos judíos no vamos a tener en nuestro inconsciente esa información. Pero, por ejemplo, los latinoamericanos o en general los latinos
vamos a tener en nuestro inconsciente información sobre el descubrimiento de América, sobre, digamos, dependiendo del país donde nacimos, también vamos a tener información de eso. O puede que, por ejemplo, yo tenga un familiar que sea judío y seguramente voy a tener información de ese inconsciente colectivo, ¿sí? Y como especie humana también vamos a tener una información guardada que es inherente a todos. ¿Listo? Entonces aquí vemos en este dibujito, vemos el consciente que es como un pedacito muy chiquito, que es lo que nosotros vemos, lo que nosotros sabemos y tenemos esa claridad de nosotros, el inconsciente de nosotros, que sería esta parte que está oculta, la parte del iceberg que está oculta, y el inconsciente colectivo es todo ese mar de información al que nosotros podemos acceder, ¿sí? Por ejemplo, en las culturas indígenas se puede ver mucho eso. Ellos, yo compartí con unos indígenas huitotos y ellos, por ejemplo, van mambeando y lo que empiezan a hacer es a conectarse con sus antepasados para obtener información. Lo que están haciendo en ese momento es acceder al inconsciente colectivo de su tribu. Listo. Un arquetipo es un modelo, un patrón o pauta que seguimos o una guía interior. Entonces, pues yo siempre les he dicho este término arquetipo, entenderlo como de una forma como muy racional, muy académica, es muy difícil, pero ya a medida que vamos viendo los arquetipos vamos entendiendo a qué hacen referencia, ¿sí? Es como, podría decirse como unas ciertas características que tenemos que nos hacen actuar o pensar de una forma determinada. Yo lo pondría como en esos términos. Listo. La luz son aquellos aspectos de nuestra personalidad que son conscientes y las sombras son los aspectos de nuestra personalidad que son inconscientes. Listo. Entonces, para este taller lo que hacemos normalmente es que iniciamos con un cuento y hay unas preguntas, entonces ustedes van respondiendo esas preguntas a medida que vamos contando el cuento y ya después empezamos a ver el arquetipo como tal. ¿Por qué? Porque como esta información está relacionada con el inconsciente, entonces al inconsciente no se accede a través de las palabras como del lenguaje verbal con el que nos comunicamos normalmente, digamos una definición, algo así tan intelectual, sino que al inconsciente se accede a través de metáforas, de cosas de cuentos, de historias, de mitos, ¿sí? Entonces, por eso iniciamos siempre con un cuento. Listo. Aquí un resumen antes de empezar con el arquetipo de hoy. Entonces, bueno, el primer arquetipo es el inocente. Dentro del inocente, la luz del inocente es la confianza, el optimismo, la esperanza, y el ideal es llegar a un inocente sabio, ¿sí? Y las características, digamos, más sombrías de este inocente es el permitir el maltrato, la negación, negarse a crecer, negar la responsabilidad de sus actos, ¿sí? El huérfano, por su parte, su luz es como liberarse de la dependencia, la empatía, la interdependencia, el desarrollo de expectativas realistas. Y por otro lado está el rebelde, la pérdida del sentido de la vida y el rechazo de la autoridad. Estos dos arquetipos están relacionados como con las primeras etapas de nuestra infancia, entonces el inocente es como ese niño pequeño que sus papás son muy importantes, que ven a los adultos como una autoridad y que ellos tratan como de complacer esa autoridad y a esas personas que ellos consideran que son como sus referentes y son los que les van a dar seguridad, ¿sí? Y el huérfano es esa etapa donde yo empiezo a darme cuenta que me abandonan, que de pronto mis papás no son las personas que yo pensaba, o que mis profesores me maltratan o mis compañeritos me hacen bullying. Entonces empiezo como a tener esa sensación de que soy un huérfano, de que las cosas no me van a salir como yo esperaba
Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, el arquetipo del inocente tiene una característica que es el optimismo. El huérfano ya pierde ese optimismo y entonces empieza a tener una pérdida del sentido de la vida en algún momento si digamos, no existe un equilibrio entre estos arquetipos, o son muy sombríos los arquetipos, entonces empiezan a suceder este tipo de cosas. Listo. En el buscador busca ser la mejor versión de sí mismo, busca el éxito, tiene una búsqueda espiritual, le gusta estudiar y probar cosas nuevas. Y en su parte sombría tiene una excesiva ambición, es perfeccionista, tiene soberbia, es incapaz de comprometerse. Entonces este arquetipo es el que siempre es como que está investigando, investigando y quiere saber más y más cosas, pero como que nunca le da un desarrollo a esas cosas que busca. Entonces yo aprendo a pintar, aprendo a construir casas, aprendo muchas cosas, pero nunca llego a un final, o sea, no uso toda esa información para nada. Por otra parte, el guerrero lucha por obtener las cosas, plantea estrategias, evalúa inteligentemente las situaciones y en su parte sombría se siente superior a otros, también puede sentir impotencia, eh, puede llegar a ser muy inepto y le gusta competir con otros. Entonces, el guerrero es el que nos ayuda a poner a los límites. En su parte más luminosa, el guerrero es el que hablábamos que de una palabra que es, bueno, de una frase más bien, que es ser el sujeto de poder. Entonces es sentir que yo puedo hacer las cosas y voy en busca de, voy continuamente como en busca de obtener algo. Es como el guerrero que vemos en los cuentos, ¿sí? El que va y tiene una misión que es, por ejemplo, ir a rescatar a la princesa y hace un plan para poder llegar allá. Pero entonces, digamos, en su parte más sombría, el guerrero puede llegar a ser una persona que es muy agresiva, es muy violenta para lograr sus objetivos. O también cuando hay como una carencia de ese guerrero, no me siento un sujeto de poder, entonces siento que no soy capaz de hacer las cosas, siento que el mundo me quedó grande, o me dejo llevar por lo que otros dicen. Si otros me dicen, no, es que usted no puede hacer tal cosa, entonces yo ya me siento frustrado, me siento fracasado, ¿sí? Entonces este arquetipo está relacionado con esto. Y el destructor, que fue el que vimos hace 15 días, en su parte luminosa maneja el desapego, ayuda a clarificar qué es lo esencial, nos libera de los prejuicios, paradigmas, ayuda en la búsqueda de la autenticidad, y en su parte sombría entonces tiene conductas autodestructivas, crítica destructiva, malos hábitos y violencia. Entonces este arquetipo de destructor, como que cuando uno escucha la palabra destructor piensa en que es como el que rompe todo o daña todo. En realidad este arquetipo destructor, digamos que en su parte sombría sí puede ser eso, puede ser una persona a la que continuamente está criticando el trabajo de los demás, o que continuamente se está criticando a sí mismo. Y en su parte más luminosa es el que rompe, como por ejemplo con prejuicios, con esquemas, que es el que dice, no entiendo por qué la sociedad funciona de esta manera, y dice, ya no voy a seguir haciendo esto porque no le encuentro sentido. O es la persona que tiene esa capacidad para decir, este trabajo ya no me gusta y voy a cambiarlo. Uno puede conocer personas que dicen, detesto mi trabajo, pero se siguen quedando ahí por siempre, porque ese arquetipo destructor como que no le permite, digamos, no lo tiene en ese momento tan desarrollado, entonces prefiere quedarse ahí y seguir pasando un mal rato. El destructor es el que nos dice, voy a terminar con este trabajo que me está haciendo sentir frustrado, o voy a terminar con esta relación que no me está trayendo nada bueno, o me voy a cambiar de casa, de ciudad, de país. Es como el que nos permite hacer ese tipo de cambios en nuestra vida.
Listo. Bueno, vamos a empezar ahora sí con nuestro arquetipo que es el creador. Entre sus muchas virtudes, Chuan Tzu tenía la de ser diestro en el dibujo. El rey le pidió que pintara un cangrejo. Ahí en el papelito que tienen, por favor, responden en esta pregunta. ¿Consideras que tienes una habilidad especial? Si cada uno considera que tiene una habilidad especial, pues colocan las habilidades que tiene. Soy buena para colorear, para pintar, para cocinar, para barrer, lo que sea. No importa el tipo de habilidad. No tiene que ser necesariamente algo artístico. Chuan Tzu respondió que necesitaba 5 años y una casa con 12 servidores. Pasaron 5 años y el dibujo no estaba empezado. ¿Logras identificar las herramientas y el tiempo que requieres para cumplir con una tarea? Necesito otros 5 años, dijo Chuan Tzu. El rey se los concedió. Transcurridos los 10 años, Chuan Tzu tomó el pincel y delante del rey, en un instante, con un solo gesto, dibujó un cangrejo, el cangrejo más perfecto que jamás hubiera visto. Cuando tienes maestría en una tarea, ¿logras desarrollarla con facilidad? El rey sorprendido le dijo, ¿tanto tiempo y tantos servidores para pintarlo en tan poco tiempo? ¿Has sido cuestionado por lo que haces, tu trabajo, tu creación, una tarea? Chuan Tzu le dijo, acompáñame, y lo llevó a su estudio, donde había miles de bocetos y cuadros que había realizado, preparando la perfecta obra que ejecutó ante los ojos del rey. ¿Tienes la habilidad de mostrar a otros todo tu esfuerzo cuando eres cuestionado? O sea, ¿eres capaz de defender tu creación? De mostrar que sí requirió mucho esfuerzo, porque generalmente la gente juzga como el producto final, pero no reconocen lo que has hecho antes. Pues ahora les voy a leer otro cuento. El diablo y su amigo. En cierta ocasión salió el diablo a pasear con un amigo. De pronto vieron ante ellos a un hombre que estaba inclinado sobre el suelo tratando de recoger algo. ¿Qué busca ese hombre?, le preguntó el diablo a su amigo. Un trozo de verdad, respondió el diablo. ¿Y eso no te inquieta?, volvió a preguntar el amigo. Ni lo más mínimo, respondió el diablo. Le permitiré que haga de ello una creencia religiosa. Bueno, en el libro hay una reflexión que dice, una creencia religiosa es como un poste indicador que señala el camino hacia la verdad, pero las personas que se obstinan en adherirse al indicador se ven impedidas de avanzar hacia la verdad, porque tienen la falsa sensación de que ya lo poseen. ¿Por qué el rey accedió a darle los 10 años al pintor y los sirvientes? Yo creo que porque estaba muy interesado en tener una muy buena obra y entonces pues tenía los medios, obviamente al ser el rey, medios económicos de darle lo que fuera. Entonces creo yo que eso él lo que quería era pues su resultado y ya. Yo creo que el rey accedió porque sabía el potencial de, del pintor, de lo que podía hacer. Yo creo que el rey simplemente buscaba como la perfección de lo que él quería. ¿Qué sucede cuando no identificas claramente lo que necesitas para llevar a cabo una tarea? Yo generalmente pregunto las veces que sea necesario hasta tener clara qué es la tarea. Lo que sucede creo que es que van a haber inconvenientes en la realización de esa tarea. Dice Natalia, Sí, estoy de acuerdo. procrastinación, ambigüedad, falta de motivación en la tarea. Sí, yo estoy de acuerdo. Y creo que también es como, ¿cómo se puede decir? Digamos, el hecho de que no se tenga muy claro lo que se espera puede ayudar también a que la tarea realmente quede mal hecha, o sea, que no, que se haga algo totalmente distinto a lo que realmente se esperaba. Para ser un creador hay unas habilidades que necesitamos. Está la sensibilidad, necesitamos tener, no solamente si voy a ser un creador como un artista, un músico, un pintor, sino en cualquier tarea necesito tener como esa sensibilidad para encontrar las herramientas y la mejor forma de resolver esa situación, de crear eso que estoy creando, ¿sí? También debe haber un contacto con el niño interior, porque el niño interior es ese
esa parte de nosotros que nos permite imaginar, ¿sí? Cuando nosotros nos volvemos adultos y nos olvidamos de que existe un niño anterior y vivimos nuestra vida siendo totalmente adultos, estamos dejando de lado muchas habilidades que nuestro niño interior nos va a permitir como desarrollar las tareas mucho mejor. Cuando veíamos, por ejemplo, el inocente, veíamos que el inocente observa todo sin cuestionarlo, que se maravilla por las cosas. Entonces, si yo no tengo esa habilidad de maravillarme y de ver las cosas con total imparcialidad, no voy a poder tener una buena creación. Entonces, necesito conectarme con eso, con mi niño interior. Y también tener un compromiso, ¿para qué? Para que no nos pase lo que comentaba ahorita Natalia, que exista una procrastinación. Entonces, cuando yo digo voy a hacer una tarea, pero ya luego como que la dejo de lado, entonces finalmente esa creación nunca va a estar terminada. También necesitamos equilibrar las ideas con los actos. Cuando veíamos, por ejemplo, el buscador simplemente busca y busca y busca y busca, puede ser información o conocer cosas, pero nunca hace nada con eso y esa búsqueda insaciable al final no nos genera ningún resultado, ¿sí? Entonces tenemos que tener ese equilibrio entre buscar cosas, generar ideas a partir de eso que hemos aprendido y llevarlo a una realidad física, ¿sí? También necesitamos escoger y poner un orden, porque para que haya una creación necesitamos tener un orden y una lógica de las cosas. Por ejemplo, un dibujante, una persona que se dedica a dibujar, por ejemplo, el cuerpo humano, él no empieza con un pie y luego se salta la cabeza y luego salta un brazo, porque no va a tener como tan clara, o sea, la imagen al final puede que resulte distorsionada porque no existe un orden y entonces seguramente se equivocó por unos milímetros, por unos centímetros y su creación no va a ser tan perfecta como lo hubiera sido si él hubiera seguido un orden. ¿Listo? También escoger qué cosas quiero poner y qué cosas quiero quitar. ¿Mm? Porque a veces podemos tener muchas ideas, pero también necesitamos definir cuáles son las que necesitamos y cuáles son importantes para nuestra creación. Y visualización de los futuros posibles, ¿sí? Cuando un creador piensa en hacer algo, él se imagina cómo sería ese futuro, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes vieron la película, yo creo que todos la vieron, la de Volver al Futuro, el Doc cuando quiere enviar a Marty otra vez al futuro, porque está en el pasado, o bueno, al presente porque está en el pasado, él hace todo su modelito y se imagina qué puede pasar y él como que mira cómo hago para generar los no sé cuántos gigawatts que necesita para poderlo enviar y se imagina todo lo que podría pasar ahí. Tiene que buscar, por ejemplo, una carretera perfecta y piensa muchas formas de cómo sería ese futuro para poderlo llevar a cabo. La sombra de este arquetipo, entonces, es perderse en la búsqueda. Aquí está muy relacionado con este arquetipo que veíamos antes del instructor. Entonces, es como que me quedo buscando. Entonces, por ejemplo, el buscador se pone a leer muchos libros. Bueno, acá no está ninguna de las personas que estaban en esa sesión, pero yo les decía, hubo una época donde yo leía todo, hasta los clasificados, ¿sí? Todo lo que me ponían enfrente me lo ponían ahí, pero nunca hacía nada con eso, ¿sí? Puede llegar otro punto donde yo ya busqué y tengo la información y yo digo, bueno, quiero dedicarme específicamente a tal cosa, que fue también lo que me pasó en algún momento. Dije, me voy a enfocar en la psicología, entonces ya dejé de leer los clasificados y dejé de leer otro tipo de cosas y me enfocaba solo en la psicología, pero solamente leía y me imaginaba cosas, entonces yo decía, ay, sería chévere hacer un taller de arquetipos, ay, sería chévere tal cosa. Y me imagino, pero pues nunca hacía nada, ¿sí? Entonces,
una sombra del creador es esa, también poderme imaginar muchas cosas, pero nunca llegar a un resultado tangible, ¿sí? Crear circunstancias negativas, por ejemplo, lo que le pasó a Alfredo Nobel. Alfredo Nobel fue el que descubrió bueno, digamos que no fue el creador de la bomba atómica, pero sí les dio las bases para la bomba atómica, ¿sí? Él descubrió creo que el TNT, creo que fue, y a partir de eso, la pólvora, no, la pólvora tiene los chinos. La dinamita. La dinamita, gracias, la dinamita. Él descubrió la dinamita, pero él lo pensó como algo positivo, pero después otras personas tomaron esa construcción y lo volvieron algo negativo, ¿sí? Cuando hubo una exposición acá de Leonardo da Vinci, mostraban una máquina que le pidieron a Leonardo da Vinci para matar gente, ¿sí? Y él la construyó, o sea, él construyó los planos y todo, pero pues Leonardo da Vinci era una persona muy consciente del daño que podía hacer con sus creaciones y él nunca contó cómo funcionaba, por eso él colocaba, digamos, toda la información de sus creaciones de una forma que no fuera tan fácil de leer. Y esa creación, muchos años después, la utilizaron para crear la licuadora, ¿sí? Entonces las aspas que vemos de la licuadora son gracias a Leonardo da Vinci. Pero si él hubiera dejado esas aspas como al libre albedrío de cualquier persona que pudiera llegar, entonces pues seguramente hubieran matado a muchas personas con eso. Entonces la sombra de ese arquetipo creador es como no darse cuenta de esas circunstancias negativas que pueden llegar a generar mi creación. La adicción al trabajo. Entonces quiero crear tanto que todo el tiempo estoy creando y no puedo parar, no puedo dejar de hacer lo que estoy haciendo porque tengo como esa adicción. Sí, bueno, Camila lo recuerda un poco y Orlando, en los otros arquetipos también hemos visto que cada uno tiene como sus diferentes adicciones, ¿no? Ver oportunidades limitadas. Entonces, como hay muchas personas que dicen, yo quiero hacer esto y como que dicen, no, porque es que yo soy pobre, no porque no tengo los recursos, no porque yo soy de tal color y por eso no me van a aceptar, no porque mi estatura no me lo permite, y buscan muchas excusas para no crear lo que quieren, no crear su realidad. Yo escuchaba, por ejemplo, a Luke Perry una vez en una entrevista que le hicieron y él decía que él antes de entrar a trabajar en Beverly Hills audicionó 900 y pico de veces. O sea, después de 900 veces intentándolo, por fin lo aceptaron. Entonces hay personas que lo rechazan una vez y como que ya dicen, no, ya no pude. O como que se limitan porque dicen, no, es que no tengo estas características, estas cualidades. Entonces, esta es como la sombra de este arquetipo. Dentro de la luz del arquetipo, pues permitir que los sueños se hagan realidad. Entonces, es como quitarme todas esas limitantes que hacen que yo no vaya en busca de mis sueños. Experimentar con la creación. Entonces yo quiero hacer esto, pero bueno, ¿qué pasaría si hago tal cosa? Cuando estaba haciendo como todas las diapositivas, recordé algo que me pasó en la universidad. Yo me metí a una clase que era como algo así, como de arte, algo así. Y la profesora nos dijo que lleváramos hojas de papel silueta y lleváramos un cuarto de cartón paja y colbón. Y nos dijo que creáramos algo. Entonces o sea, como que yo decía, no, pues yo como que no sé crear nada, entonces cogí y corté todos los cuadritos iguales y dije, pues voy a colocar cuadritos de colores por todo el cartón paja. Pero resulta que cuando los corté, como yo no medí el cartón ni nada, sino simplemente corté los papelitos, llegó un punto donde me quedaban unos espacios
y no los podía rellenar con los cuadritos que cortaba, sino que tuve que empezar a hacer cosas diferentes, ¿sí? Y pues cuando terminó la creación, pues quedó algo bonito que de pronto si hubiera sido solo cuadritos pegados todos en orden, pues no hubiera sido tan bonito como se veía con otras cosas diferentes, ¿sí? Entonces, un creador se permite eso, como no ser tan rígido en su creación y decir, yo me lo imaginé así, tiene que ser así exactamente, sino permitirse hacer otras cosas diferentes y que esa creación también como que fluya en ese proceso. Dentro de la luz de este arquetipo también está el expresar la subjetividad. Como vemos ahí en la imagen, el señor está mirando un edificio que está torcido, pero él lo está dibujando recto, ¿sí? Entonces, es como yo también percibo el mundo y cómo muestro esa que yo percibo a otros, ¿sí? No tengo que ser como tan lineal y dejarme llevar solamente por lo que me muestran y me dicen, sino que yo también puedo expresar mi manera de interpretar esa realidad. Y pues esto está relacionado también con afirmar la identidad, ¿sí? Entonces, acá ya empezamos a ver un poco de las diferencias con, por ejemplo, el arquetipo del inocente, que el inocente construye su identidad a partir de lo que las personas de autoridad le han enseñado, ¿sí? Que decíamos, por ejemplo, si mi papá me dice que yo tengo que sacarme siempre 10 en los exámenes para ser un niño bueno, yo me vuelvo un niño bueno cumpliendo la expectativa de mis papás, ¿no? Si mis profesores me dicen que para ser un niño bueno yo tengo que ser colaborador con mis compañeros, yo me vuelvo una persona colaboradora con mis compañeros porque quiero agradar a esa figura de autoridad que es la que me da la seguridad. Aquí en el creador yo ya me empiezo a desidentificar un poco de esas figuras de autoridad y yo ya no estoy buscando mi identidad basándome en la seguridad que otros me pueden brindar, sino que quiero llegar al centro de mí misma, ¿sí? Como que quiero mostrar lo que yo soy realmente al mundo, como la canción de Alejandro Sanz que dice, cuando nadie me ve puedo ser o no ser. Entonces es mostrar esa parte que yo soy, que normalmente oculto porque tengo esa máscara del inocente que es la que me permite sentirme segura dentro de una sociedad, dentro de mi familia, dentro de un contexto determinado. Entonces en el creador pasa algo y es que en los arquetipos que vimos antes, yo estoy conectada con mi ego, ¿sí? Mi ego está, digamos, desde esta perspectiva, hace referencia como a las cosas más mundanas, como les decía ahorita, por ejemplo, al hecho de que yo haga lo que dicen mis papás porque quiero agradarles a ellos, yo actúe de cierta forma en mi trabajo porque quiero ser un buen empleado, o por el contrario, mi identidad también puede estar relacionada con cosas malas, ¿sí? Entonces, yo soy el que más golpea a la gente para demostrar que yo soy pues la más dura, que nadie me la va a montar, ¿sí? Entonces, en estos arquetipos se ve ese ego, ¿sí? Aquí ya con el creador empezamos a actuar desde algo que llaman el alma, que es como esa parte profunda que hay en mí, ¿sí? Esa parte interior. Entonces, este creador empieza a llevar luz a esa parte interna. A través de la creación, yo empiezo a expresar quién soy, pero también empiezo a aprender quién soy, ¿sí? Cuando yo veo mi creación, empiezo a decir, wow, yo soy así o estoy pensando de tal forma, entonces tengo ya como esa capacidad de autoobservarme y empezar a moldearme de acuerdo a eso que yo soy. El creador no es solamente el creador, digamos que uno piensa creador y automáticamente piensa en artistas, músicos o cosas relacionadas con el arte, ¿sí? Pero el creadores somos todos y todos creamos nuestra realidad. La creamos
a partir de lo que pensamos, de lo que decimos y de lo que hacemos. ¿No? Entonces, aquí es cuando nosotros empezamos también a tomar responsabilidad sobre las cosas que estamos haciendo. Algo que me sorprendió el fin de semana, estaba hablando con una muchacha que era de Grecia, pues me estaba contando sobre la Segunda Guerra Mundial y cómo fue la influencia de Grecia en la Segunda Guerra Mundial. Me estaba hablando sobre cómo ellos tuvieron que cambiarse los apellidos y pues me dijo que en Grecia había mucha corrupción. Entonces como que yo me sorprendí porque yo dije, pues nunca pensé, nunca me imaginé que Grecia tuviera corrupción. Entonces ella me dice, claro, es que eso viene desde la antigüedad, desde que crearon la democracia, porque nosotros fuimos los que creamos esa palabra. Y yo decía, sí, bueno, sí, ustedes crearon la democracia, entonces se supone que pues por eso deberían ser justos, bueno. Y ella me decía, es que cuando los griegos crearon la democracia, ellos dijeron, la democracia van a ser 4 lobos y 2 ovejas decidiendo si comen pasto o comen ovejas. Y en ese momento como que me explotó la cabeza. Yo decía, wow. Y claro, y todos hemos construido nuestro mundo a partir de esa idea de los griegos de hace, no sé, 2000, 3000 años, ¿sí? Y pues nos estamos quejando de cosas como la corrupción, pero no nos hemos parado a revisar esas creencias que tenemos, cuál es el fondo, como la base de esas creencias y cómo estamos construyendo nuestro futuro a partir de esas creencias, ¿sí? Entonces aquí está la relación entre ese destructor y ese creador. Yo necesito como con el destructor romper esas creencias o esas ideas si quiero crear algo nuevo. Porque si yo vuelvo y creo sobre lo que ya creía antes, pues mi creación va a seguir siendo la misma, ¿sí? Entonces, aquí es donde todos somos responsables de lo que estamos viviendo en este momento porque todos contribuimos a esa creación. Que no teníamos la información anterior, pues digamos que es responsabilidad de nosotros si queremos cambiar las cosas, como empezar a mirar qué estoy haciendo mal antes para poderlo cambiar. ¿Sí? Cuando yo inicio ese proceso de volverme un creador, inicio con mucho miedo. ¿Por qué? Porque yo siempre he tenido mi máscara que hace que la gente me apruebe, que la gente me apoye, que mis papás tengan una buena referencia sobre mí, que mis amigos tengan una buena referencia sobre mí, mis profesores, mis jefes. Y cuando yo entro como en ese proceso donde me doy cuenta como no estoy, o sea, estoy en un punto donde debo cambiar y necesito mostrarme como yo soy en realidad, entra el miedo de ser rechazado, pero también entra el miedo de puedo llegar a fracasar en mi intento de mostrar quién soy o puedo ser o voy a tener que seguir siendo otra persona y no ser ese ser auténtico que hay dentro de mí, ¿sí? Entonces, en el creador es un momento donde se generan muchos conflictos en mi interior. Para desarrollar mi creador yo necesito tener un contacto con el alma, ¿sí? Cuando hablamos aquí, alma, como les decían, es como refiriéndonos a esa parte interior de nosotros, esa parte eh, un poco más profunda y espiritual de nosotros mismos, ¿sí? Entonces, entre más yo conecte con esa parte de mí, mayor va a ser la creatividad. Entre más afuera yo esté, entre más en el mundo yo esté, menos va a ser mi creatividad. Si, por ejemplo, yo estoy todo el tiempo viendo Netflix, yéndome de parranda, no voy a tener ese espacio para poder mirar adentro de mí, ¿sí? Porque estoy llena de las cosas del mundo y no estoy mirando dentro de mí. Cuando, por ejemplo, yo empiezo, puede ser a meditar, puede ser
centrarme simplemente en mí. Por ejemplo, salgo a caminar sin un objetivo específico, sino simplemente salgo a caminar, empiezo a observarme cuando no hay tanto ruido externo, entonces empiezo a ver dentro de mí, y en ese momento es donde surge esa creatividad, ¿sí? Si ustedes ven, por ejemplo, a los artistas, ellos salen al mundo para ver cosas y para tener información de esas cosas de afuera, pero también necesitan esa etapa de estar adentro para poder como asimilar toda esa información de afuera y interpretarla de acuerdo a su ser para poder luego generar su creación. Digamos, la forma en que funciona nuestra sociedad muchas veces impide esa creatividad, ¿sí? Porque nos han educado para estar condicionados socialmente, para actuar de una manera, y cuando nos empezamos a salir de ese esquema, como que tratan de volvernos otra vez a ese lugar. De hecho, por ejemplo, los colegios están diseñados para que los niños hagan las cosas de cierta manera, ¿sí? Entonces, tú tienes que estar sentado en un pupitre de tal hora a tal hora, tú tienes que hacer la tarea de tal manera, si no, no puedes salir a descanso, o te pongo mala nota, tienes que estar encerrado en un salón. Entonces, todas esas cosas que nos están enseñando desde pequeños influyen en esa creatividad posterior, ¿sí? Porque nos acostumbramos ya a seguir unas normas y nuestro cerebro siempre se va por el lado más fácil, por el camino más fácil. Entonces yo ya sé que si hago esto obtengo tal resultado, entonces mejor no lo hago de otra manera, pues porque eso sería un desgaste mental, y pues para qué me arriesgo a hacer otras cosas, ¿sí? Y eso es algo que ya viene en nuestro cerebro, y pues digamos que nuestra sociedad está diseñada para eso, para que nosotros sigamos esos condicionamientos sociales, ¿no? Pero esos mismos condicionamientos son los que nos hacen sentir frustrados. ¿Por qué? Porque nosotros siempre vamos a tener en una partecita, así sea muy pequeña, esa alma que nos está diciendo quiero hacer tal cosa, ¿sí? Y como que dependiendo qué tan fuerte grite mi alma, voy a poder como salir a explorar ese mundo o quedarme en lo mismo. En este momento recordé un libro, El Alquimista, y cuando él está en España y le dicen que puede ir a visitar las pirámides de Egipto, se encuentra con Melquisedec, y Melquisedec le cuenta la historia del vendedor de palomitas que está frente a ellos, y le dice: el vendedor de palomitas un día quiso ser pastor y conocer el mundo, pero prefirió vender palomitas porque las mujeres prefieren casarse con un vendedor de palomitas porque es un trabajo más estable que el de un pastor. El pastor tiene que estar viajando constantemente por todos lados, y pues no van a tener la certeza de si esa persona a la que aman va a volver, ¿sí? Y entonces él entra como en esa confrontación de: sigo siendo un pastor, que es lo que siempre he sido, y ya conozco mis ovejas y ya sé cómo, a qué hora debo darles la comida, cuándo debo esquilarlas, cuando una está enferma, ya conozco todos los prados de Andalucía, o las vendo y me voy y me enfrento a una aventura nueva, ¿sí? Entonces, ahí es cuando entra como en conflicto la persona y toma la decisión de: me quedo haciendo lo que siempre he hecho o voy y busco algo diferente. La alienación es el resultado del subdesarrollo de nuestra imaginación, y esa imaginación está relacionada con nuestro niño interior, ¿sí? Nuestro niño interior es el que nos ayuda a imaginar. Cuando nosotros ocultamos ese niño interior, dejamos de soñar, pensamos que las cosas ya no pueden cambiar. Ustedes pueden preguntarle a un niño cualquier cosa y ellos siempre van a decir como, van a buscar soluciones que uno pensaría que son imposibles de pensar, mientras que un adulto ustedes le preguntan y casi todos responden lo mismo, ¿sí?
Si yo les dijera en este momento a ustedes, por ejemplo, si el planeta Tierra no tuviera gravedad, ¿cómo seríamos? ¿Sí? Un adulto, no sé, generalmente pensaría, no, pues no viviríamos porque todos saldríamos volando a la estratosfera y nos explotaríamos, no sé, algo así pensaríamos la mayoría de nosotros, que nos moriríamos. Un niño podría decir, seríamos unos extraterrestres con tal característica que hace que podamos estar en la Tierra a pesar de que no haya gravedad. O algún otro decía, mi cuerpo ya no sería con manos y brazos, sino que tendría algunas tenazas. Entonces, esa imaginación que tienen los niños es la que necesitamos aquí en el creador para seguir evolucionando, ¿sí? Por eso es tan importante como sanar esas cosas de mi niño interior y empezar a comunicarme con él para poder seguir avanzando y no quedarme aquí en esos primeros arquetipos que ya vimos. Tanto el creador como el guerrero tienen valor, ¿sí? Valor para hacer algo. La diferencia es que el guerrero siempre anda armado, porque el guerrero siempre anda en una lucha. Entonces el guerrero está pensando, tengo que ir a salvar a la princesa, pero en el camino me puedo encontrar con un dragón o con monstruos o con ladrones. Entonces él siempre lleva sus armas para defenderse. Entonces cuando yo estoy actuando desde mi arquetipo guerrero, estoy actuando de la misma manera. Yo voy a ser la mejor psicóloga del mundo, pero tengo que tratar mal a todos los demás psicólogos para que nadie me quite el puesto, por ejemplo. Mientras que el creador no, el creador anda desarmado. ¿Por qué? Porque él no está viendo a las demás personas como una competencia, sino él está diciendo, voy a lograr mi objetivo, tengo que planear la estrategia y planear la ruta para llegar a mi objetivo, ¿sí? Entonces, esa diferente percepción que tengo de mi exterior me ayuda a ser un guerrero o me ayuda a ser un creador y me ayuda a estar armada o desarmada frente a otros. Tanto el inocente como el creador están desarmados. La diferencia entre un inocente y un creador es que un inocente es inconsciente, ¿sí? El inocente va por el mundo. En la primera sesión les leí el cuento de Caperucita Roja. Caperucita Roja entra al bosque y el lobo le empieza a hablar y pues ella está tranquila porque ella no sabe que el lobo es malo, que se la va a comer ni nada. Ella está desarmada, pero lo hace inconscientemente. El creador también está desarmado, pero ya tiene una conciencia. El creador dice, o sea, sabe que existen peligros, pero como está pensando en cómo solucionar el problema, no está pensando en atacar a una persona o atacar una situación, sino está buscando desarrollar una solución creativa para ese problema. El inocente es fiel a los otros, como les decía hace un rato, el inocente es un arquetipo donde yo me pongo máscaras para agradar a los demás. El creador es fiel a sí mismo porque ya empieza a quitarse esas máscaras y necesita ser auténtico y necesita ser el mismo. Dice, el ego bloquea el fluir creativo. Como les había dicho hace un rato, el ego está relacionado con las cosas más mundanas y con... El ego está relacionado como con esas cosas mundanas, con estar en medio del mundo. Cuando estoy muy en el ego soy una persona que critica, que juzga, que muchas veces es destructiva, pero de manera negativa, ¿sí? Entonces, no permite crear, y cuando ese ego está, por ejemplo, dentro de mi guerrero, si soy una persona que tiene un guerrero sombrío y tengo además un destructor sombrío, soy una persona que va destruyendo todo, ¿sí? Y si, por ejemplo, tengo un huérfano que siente que todo el mundo lo traiciona, que todo el mundo lo trata mal, pues como que esa conjunción de todas esas sombras en mi vida hacen que yo esté basada en el ego y que además no permita llegar a esa parte interna de mí, sino todo el mundo estoy en una constante. Hablamos ahora de las etapas de la creación.
Inicialmente nosotros creamos inconscientemente, como les decía hace un momento con el ejemplo de Grecia, de los griegos y de la democracia. Nosotros hemos estado creando todo este tiempo de manera inconsciente, ¿sí? Entonces, no sabemos, no, simplemente creemos en algo y seguimos replicando esa información una y otra vez. Entonces, esa es mi creación inconsciente. Luego aparece el destructor. El destructor entonces ya nos nos da como esa fuerza para empezar a romper con esas creencias que teníamos, ¿sí? Y también cuando este destructor está unido al amante, nos da la humildad para reconocer que no podemos controlar el universo, ¿sí? Porque muchas veces cuando queremos crear, también queremos crear a nuestra imagen y semejanza, por decirlo de alguna forma, y si las cosas no salen como yo las quiero, entonces me enojo, me frustro, peleo, lucho. Entonces ese destructor me ayuda a romper con esas creencias también de que tengo que ser todo perfecto, y el amante me da como ese amor para poder también ser amorosa conmigo misma y con los demás y tener esa humildad, ¿sí? Entonces ahí es cuando empiezo yo a confiar más en mi imaginación y en la capacidad que tengo para crear. El proceso creativo siempre implica dolor porque estamos pasando justamente del ego al alma y tenemos que deshacernos de esas cosas que pensábamos que eran seguras, que eran buenas y que a pesar de que nos hacían sufrir, seguíamos ahí porque nos brindaban esa seguridad, y de repente arrancarnos todo eso genera sufrimiento y dolor, ¿sí? Pero cuando somos creadores, a diferencia de los arquetipos anteriores, en los arquetipos anteriores somos inconscientes de ese dolor, lo seguimos sintiendo, pero somos inconscientes. Cuando yo decido empezar a crear, sé que voy a sufrir porque sé que voy a tener que desapegarme, sé que voy a tener que alejarme de otras cosas, pero ya lo estoy asumiendo como mi responsabilidad. Entonces yo elijo el dolor, pero ya no estoy sufriendo porque ya sé que el liberarme de esas cosas me va a traer algo positivo. El ego nos reprime para que no accedamos a esa parte creativa, a esa parte del alma, ¿sí? Entonces, si a mí me dicen, por ejemplo, no sé, Joana, es que escríbete una novela, ¿sí? Entonces yo estoy acá pensando, uy, no, pero es que la novela de hoy a las 8 de la noche está buena, mejor me quedo durmiendo. Entonces el ego siempre va a tratar como de que yo siga en ese mismo punto estancado, y entonces necesito esa fuerza del alma que me diga, Joana, usted ya no debe estar aquí y debe pasar a otro punto. Entonces siempre hay mucho trabajo para pasar, como para saltar ese nivel, ¿no? Al principio entonces lo que hacemos es que suprimimos el ego. Entonces ya dejamos de prestarle atención a todo lo mundano y empezamos a centrarnos en todo digamos, en nuestra alma. Pero luego entonces hay que encontrar ese equilibrio entre el ego y el alma, ¿sí? ¿Por qué? Porque como les había dicho, pues yo necesito para mi creación tanto del ego, de las cosas mundanas y de las cosas externas, pero también necesito conectarme con mi alma. Entonces, ya cuando yo supero ese paso al siguiente, que es empezar a unir estas dos cosas, ¿sí? Dar un equilibrio entre el ego y el alma. Pues ya empiezo a elegir qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta. Entonces, puedo decir, esto me gusta de mí y voy a continuar haciéndolo, o voy a seguir pensando de esta manera, y esto ya no me gusta de mí, entonces lo voy a dejar, ¿sí? Pero ya lo hago de una forma consciente. Y cuando yo empiezo a percibir el mundo no es solamente, digamos, la forma en como yo percibo el mundo no es solamente el resultado de lo que yo viví, sino de lo que yo pensé. Si ustedes piensan, por ejemplo, en hermanos que han vivido con la misma familia, incluso pueden ser gemelos, y uno los ve que son completamente diferentes. Han tenido las mismas experiencias y si fuera solo por la experiencia, pues serían idénticos en su forma de actuar.
pero lo que los hace diferentes es su forma de pensar sobre esas cosas que han pasado, ¿sí? Entonces, esa conciencia y ese poder controlar nuestros pensamientos también es lo que nos va a dar la posibilidad de crear un mundo diferente para mí al mundo de mi hermano o de mi hermano gemelo, ¿sí? Porque a través de los pensamientos yo estoy creando, y eso es algo que, digamos, ahora lo escuchamos mucho como con el tema de la nueva era, pero que generalmente en nuestra vida cotidiana pues no se habla de eso, ¿sí? Nosotros vivimos pensando todo el tiempo, pero no nos damos cuenta que cada cosa que vamos pensando va creando nuestra realidad. Bueno, un creador que esté despierto, un creador en su estado más luminoso, es un creador que es consciente de su propósito en la vida, ¿sí? Es un creador que está conectado con la vida y que además afirma su identidad, ¿sí? Que deja de lado como esos prejuicios, esas cosas que les enseñaron, y se muestra tal cual como es, saliéndose de esos roles y esos esquemas que vemos en nuestra sociedad. El creador también, cuando está despierto, digamos, el creador cuando está dormido puede ser un creador que está en una etapa de sequía, ¿sí? Como cuando los poetas decían, no, es que no está mi musa, y porque como no está mi musa no puedo crear, ¿sí? Podría ser un creador que está dormido. Entonces, después está un creador que es el que crea con desorden. Entonces, como que quiero crear, pero como no sé qué crear, empiezo a hacer cosas por un lado y por otro. Y ya luego el creador consciente utiliza tanto esa inspiración que le da su musa, pero también la pone en práctica, ¿sí? Y tiene como una metodología para llegar a su creación. Es como la sumatoria entre la técnica y la inspiración. Quería también pues igualmente decir la sesión estuvo muy chévere. Este tema en particular como de creación y de creatividad me interesaba mucho. Y tenía pues también como una pregunta, digamos, ¿qué sugieres en cuanto a actividades o, no sé, ejercicios o acciones específicamente que puedan ayudar, digamos, a uno a encontrar o herramientas bien para poder potenciar la creatividad propia o herramientas, digamos, para ayudar a potenciar la creatividad de los estudiantes que uno tiene, digamos, como profe? ¿Qué recomendarías? Sí, se me olvidó anotarlas, pero sí las tenía por ahí pendientes. Un ejercicio que pueden hacer es como lo que yo les decía ahorita, plantearse situaciones hipotéticas. Cuando yo les decía, ¿qué pasa si se acaba la gravedad de nuestro planeta? ¿Sí? Entonces no es pensar solamente lo que les decía, todos pensamos, no, nos morimos y ya. ¿Qué otras opciones hay? Es pensar básicamente como pensaría un niño, qué haría un niño en esa situación. Otros ejercicios, por ejemplo, es cuál era su sueño a los 5 años, a los 10 años, a los 15 años, a los 20 años, y cuál es su sueño en la vida actual. Yo hacía un ejercicio con los estudiantes del instituto, y ellos, cuando yo les preguntaba, les decía, cierren los ojos, imagínense cuando eran niños, qué querían ser cuando ustedes eran niños. Y muchos tenían muchos sueños, y como que yo les decía, ven, ¿y por qué no hiciste esto? Y empezaban a decirme todo el montón de trabas que les iba poniendo de alguna forma la sociedad, ese condicionamiento social que teníamos, ¿sí? Eran muy pocos los que de pronto estaban haciendo lo que querían, porque lo que ellos estaban estudiando lo estudiaban porque era algo rápido para obtener plata y que no necesitaba como, no tenía muchos requisitos, ¿sí? Entonces, generalmente se sentían muy frustrados porque hacían algo que no les gustaba. Y pues habían otros que ni siquiera querían pensar porque su infancia fue muy dolorosa, y entonces simplemente decían, no, yo ni siquiera quiero pensar
cómo era mi infancia, ¿sí? Entonces esa pérdida de conexión con ese niño interior va a influir mucho en esa imaginación y en esa creatividad. Entonces, conectarse otra vez con ese niño interior, hacer ejercicios relacionados con este tema, pues nos va a ayudar mucho. Y pensar en qué queríamos ser cuando éramos niños. Listo, por ejemplo, acá hay otras hipótesis, dice, ¿qué pasaría si todo el mundo quedara ciego? ¿Qué pasaría si se acabara el papel? Entonces es como imaginarnos cosas respecto a eso. Hacer ejercicios de escritura creativa. Entonces, escribir sin tener un propósito, ¿sí? A ver qué me sale de eso. O, por ejemplo, tomar un trozo de un cuento y no terminar de leerlo, sino imaginarme cuál sería el final de ese cuento.